Estructura y organización de la célula. Vamos a encontrar dos grandes clasificaciones para las células, las eucariotas y las procariotas. Las eucariotas son unicelulares o forman organismos pluricelulares, contienen organelos membranosos internos con núcleo. En el caso de las procariotas, bacterias, por ejemplo, son unicelulares, no poseen compartimentos internos rodeados por membranas. La gran diferencia es la ausencia de las membranas para generar un compartimento estructurado y organizado. Por ejemplo, en el caso de las procariotas no vamos a encontrar un núcleo definido, por lo tanto el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Vemos una imagen de las eucariotas donde se puede visualizar lo que es la membrana plasmática, los organelos, y del otro lado vamos a encontrar en celeste el citosol. El citosol más los organelos formarían el citoplasma. En la imagen podemos ver también una célula procariota, donde se puede observar claramente lo que es la pared celular que le da la patogenicidad a la bacteria, y no encontramos un núcleo como tal, por lo tanto el material genético no está contenido en una membrana, sino que disperso en el citoplasma. Esa es la principal diferencia o una de las principales diferencias con las células eucariotas. Dentro de lo que es la célula eucariota vamos a estudiar y a definir lo que son las membranas, que delimitan tanto la célula como el núcleo, el citosol, que interviene en funciones estructurales metabólicas a través de sus moléculas y cumplen funciones de homeostasis. Vamos a ver toda la composición del citosol. El citoesqueleto, que participa en la síntesis y transportes de células, organización interna y demás. El citoesqueleto tiene importante función de transporte, bien definido a través de lo que son los microtúbulos, los filamentos intermedios y demás. Y también, como dice, participa de una organización interna que le da forma y resistencia a una célula. Y después están los organelos, que cada uno de ellos cumple funciones distintas pero relacionadas y muy importantes. Vamos a iniciar con la membrana plasmática. La membrana plasmática se define como modelo de mosaico fluido. Principalmente podemos también decir que se llama bicapa lipídica. En la imagen se puede observar que es una membrana, por decirlo de alguna manera, doble, de doble capa lipídica. El mosaico fluido hace referencia a la movilidad de los fosfolípidos dentro de esa membrana. Los fosfolípidos pueden rotar en el lugar en el que están, pueden moverse de forma horizontal o traslocar hacia la otra membrana. Esa fluidez es importante para generar un buen transporte de moléculas a través de ella, y cuando eso se ve afectado, por ejemplo, por el gran contenido de esteroides, como por ejemplo derivados del colesterol, el propio colesterol, genera que esa membrana sea menos fluida y menos permeable. Es una barrera porque tiene una modalidad selectiva para dejar pasar ciertas moléculas. Ella va a través de sus receptores de membrana a definir quiénes atraviesan la membrana y de qué manera. Van a ver que ahí hay proteínas que van desde canales podemos definirlas como proteínas transmembrana, canales. También van a ver en la superficie de la membrana, se pueden ver glucolípidos y, como dije, esteroides y derivados del colesterol. La estructura de la membrana lipídica, dijimos que era una bicapa lipídica formada por los fosfolípidos. Esas moléculas tienen un sector hidrofílico y uno hidrofóbico, de ahí que la membrana sea anfipática. La cabecita de los fosfolípidos presentan un grupo fosfato con una carga fuertemente aniónica que le permite establecer contacto con el agua. Y las colitas son hidrofóbicas y compuestas específicamente de lípidos. También puede decirse que las colas de los fosfolípidos, o por lo menos una de ellas, van a ver que presenta un quiebre, y eso se debe a la insaturación del lípido, de un doble enlace que presenta. Estas moléculas, los fosfolípidos, están formados por una molécula de glicerol
2 ácidos grasos y ácido fosfórico. Es una composición, es un lípido compuesto y forma la bicapa lipídica dándole esa estructura anfipática. Acá vemos la estructura química. Se puede ver en el centro del círculo rojo el grupo fosfato, la P, y hacia abajo la estructura del ácido graso con una insaturación, por eso la colita se dobla. Algunas características de la bicapa: puede ser claramente dipolar, exhibiendo un polo hidrofóbico y otro hidrofílico, como ya lo mencionamos, lo que hace que sus moléculas sean fuertemente anfipáticas y su forma les permite asociarse con el agua en forma de una estructura de doble capa. La fluidez de la membrana es importante en el transporte y actividad enzimática. Las membranas celulares necesitan mantener cierto grado de fluidez y viscosidad para que las diferentes biomoléculas que forman parte de ella puedan moverse, rotar y desplazarse. Eso es lo que mencionábamos en cuanto a la fluidez de la membrana y que se ve afectada por el componente, por la presencia de colesterol, por ejemplo. Otra cosa importante de las membranas, el tipo de pasajes de sustancias del exterior al interior de la célula. Vamos a encontrar, por ejemplo, la difusión simple. La difusión simple es la capacidad de las moléculas de pasar directamente la bicapa y depende mucho de la naturaleza de las sustancias y también de la estructura de la membrana. Las sustancias, por ejemplo, hidrofóbicas, no van a pasar a través de la membrana por este sistema de forma espontánea, sino que van a hacerlo de otra manera. Y las sustancias de naturaleza lipídica sí lo van a hacer, lo van a poder atravesar por difusión simple, espontánea, digámoslo, a través de las membranas. ¿De qué depende la difusión simple? Como dijimos, dependía un poco de lo que era la estructura y naturaleza de la molécula, del tamaño de la molécula. Moléculas, si son más pequeñas, más fácil pueden atravesarlas por difusión simple. La polaridad de la molécula: cuanto más polar sea la molécula, más fácil o la sustancia, más hidrofílica va a ser, por lo tanto menos atraviesa la molécula. Y las moléculas con cargas necesitan también, por ejemplo, las moléculas con cargas se les dificulta la difusión simple, por lo tanto van a necesitar de canales o de proteínas facilitadoras para poder atravesar la membrana. También tenemos lo que es la difusión facilitada. La fuerza impulsora es el gradiente de potencial químico o electroquímico ayudado por la estructura proteica. La difusión facilitada utiliza canales como proteínas transportadoras, por ejemplo, que pueden ser activas o pasivas. Las activas, las proteínas activas, van a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir que hay un gradiente de concentración? Cuando va en contra del gradiente de concentración es cuando yo tengo una membrana celular y de un lado, por ejemplo, tengo sodio, tengo 3 moléculas de sodio en el interior y tengo 7 moléculas de sodio en el exterior. Lo que las separa son las membranas. Para poder pasar una molécula de un lado al otro, cuando es contra gradiente de concentración, quiere decir que voy a empujar, por decirlo de alguna manera, voy a intentar llevar una molécula de sodio de donde hay menos hacia donde hay más. Es en contra del gradiente de concentración. Y cuando es a favor del gradiente de concentración, por ejemplo, en el caso de la pasiva, la difusión facilitada pasiva, es a favor del gradiente de concentración y quiere decir que voy a ir de donde hay más hacia donde hay menos, y esa es más fácil. ¿Ah? Voy a ir del exterior de la célula donde tenía 7 moléculas de sodio hacia el interior donde hay 3 moléculas de sodio. Cuando voy en contra del gradiente de concentración, se gasta energía, y cuando voy a favor, no se gasta energía. Esa es la diferencia entre unos y otros.
Y después tenemos el transporte activo. El transporte activo utilizan lo que son las bombas, por ejemplo la bomba de sodio-potasio, y transporta en contra del gradiente de concentración. Se necesita más energía, porque dijimos que cuando se transporta en contra del gradiente de concentración, gasta energía, se consume ATP. Y la energía extra que se utiliza viene de la hidrólisis del ATP que se usa o que se pega, por decirlo de alguna manera, a la bomba para activar el transporte en contra del gradiente de concentración. Transporte activo, dice, es la fuerza impulsora resulta de un aporte externo de energía que permite que el flujo se produzca desde zonas de menor potencial químico a zonas en las que este es mayor, en contra del gradiente de concentración. Tanto la difusión facilitada como el transporte activo se producen a través de proteínas integrales de membrana. Esos canales o proteínas son las famosas proteínas transmembrana que atraviesan la membrana y se perciben desde afuera, se atraviesan desde afuera hacia adentro. Eso en cuanto a las membranas celulares. En cuanto al citoesqueleto, dijimos que el citoesqueleto estaba conformado por los organelos más el citosol. En el caso del citosol, es una estructura acuosa, o podemos decir que es un medio acuoso o coloidal, que puede estar en estado de sol cuando es fluido o en estado de gel cuando es viscoso. Tiene más o menos alrededor del 85% de agua, en donde encontramos disueltas, por ejemplo, lo que son proteínas, glúcidos, sales, aminoácidos y etc. En el citosol encontramos lo que son también acompañando los organelos, como dijimos, el citoplasma, se forma de lo que son los organelos y el citosol. Y encontramos lo que es la estructura del citoesqueleto, que da forma a la célula, regula, por ejemplo, el pH intracelular y además se desarrolla un número infinito de funciones metabólicas, como por ejemplo la síntesis de proteínas. Bien, ¿cuáles son las estructuras del citoesqueleto? Los microfilamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. ¿Cuál es la función del citoesqueleto? Dar forma a la célula, organización interna de la célula, es responsable de toda la organización en cuanto a función también. Está formado por proteínas fibrilares y se organizan en microtúbulos, filamentos intermedios y microtúbulos, como les decía. Los microfilamentos, por ejemplo, están formados de actina, que es una proteína. Tiene una estructura, la actina, de doble hélice, o tiene dos cadenas en hélice. Tienen más o menos, y son abundantes, por ejemplo, en el músculo. Tienen una dimensión de 7 nanómetros, son los más finitos. Y, por ejemplo, se encuentran algunas de las funciones, es intervenir en la contracción muscular junto a la miosina. Eso en cuanto a los microfilamentos de actina. Otros que encontramos son los filamentos intermedios, que son un poco más gruesos, tienen alrededor de 10 nanómetros. La función es estructural, abundan en las células sometidas a mucha tensión, por ejemplo. Y los microtúbulos son polímeros de una proteína, la tubulina, forma parte de cilios, flagelos y centriolos, lo vamos a encontrar formando parte del uso mitótico. La función son el componente principal del citoesqueleto, dando la forma a la célula, participan en lo que es también el transporte intracelular, oficiando como canales, constituyen el uso mitótico y forman parte, como ya dije, de cilios, flagelos y centriolos. Vamos a seguir con otros organelos membranosos. Otros organelos que vamos a encontrar o estructuras celulares son el núcleo, la mitocondria, retículo endoplasmático, rugoso y liso, ribosomas, el aparato de Golgi y los lisosomas. Vamos a arrancar con la mitocondria.
Perdón, vamos a arrancar con el núcleo. El núcleo, como dijimos, estaba contenido por una membrana nuclear. También van a encontrar lo que se conoce con el nombre de lámina nuclear. La lámina nuclear es la parte interna de la membrana nuclear. La membrana nuclear se divide en dos membranas, una externa y una interna. La membrana, la lámina nuclear lo que contiene es una estructura muy parecida a lo que es el citoesqueleto, lo que le da forma a la célula. La sustancia fundamental se llama nucleoplasma. La matriz nuclear tenemos formando parte, como parecido al citosol. Por supuesto están los cromosomas, la cromatina y está el nucleolo. En cuanto a la membrana nuclear, van a encontrar estas estructuras que son poros, que los van a encontrar como canales, que es muy parecido a lo que sucede con la membrana plasmática en cuanto a sus canales. Como les decía, encontramos estas estructuras muy parecidas a lo que eran los canales en la membrana de la célula. Estos canales se llaman tapón de hoyo, son como poros nucleares, son poros nucleares selectivos, muy selectivos, que son canales acuosos. Por aquí pasan solo moléculas largas. Para atravesar el núcleo de las sustancias, como decía, las moléculas que pueden atravesar los hoyos, estos canales, estos poros nucleares, siempre lo van a hacer acompañado de una proteína. Nunca van a atravesar solo estos canales. Necesitan estar envueltas en una proteína que va a tener una señal que va a ser reconocida por el poro para poder ingresar y atravesar la membrana, tanto hacia adentro como hacia afuera del núcleo. Como les decía, para atravesar el núcleo las sustancias son envueltas por una proteína llamada señal de localización nuclear y que se puede ver o se puede encontrar como SLN. Es relacionada es detectada por el receptor del poro para que pueda pasar dicha sustancia. Si la sustancia no está envuelta en la proteína, la molécula, no va a atravesar nunca el poro, porque lo que puede reconocer la señal, nuclear para poder, ese poro va a poder detectar la señal de la proteína en la que viene envuelta la molécula y no la molécula en sí misma. Cuando la reconoce, puede atravesar la membrana nuclear desde afuera hacia adentro y también vamos a encontrar un transporte de adentro hacia afuera. Cuando el transporte es de adentro hacia afuera, también esa molécula debe ir acompañada de una proteína. En este caso, la proteína se llama señal de exportación nuclear y la sigla sería SEN para poder salir del núcleo. También va a haber un reconocimiento por parte de este poro, el tapón de hoyo, va a reconocer la proteína, que es la proteína señal de exportación nuclear, que está dentro con la molécula adentro del núcleo, para dejarla salir del núcleo. Por lo tanto, estos canales acuosos se manejan con señales que identifican proteínas transportadoras. Las moléculas que entran y salen deben estar unidas a estas proteínas para que puedan ser estas proteínas reconocidas por el poro y dejarlas entrar o salir, dependiendo de dónde se encuentre la molécula. Bien. Volviendo un poco a los diferentes organelos, vamos a encontrar después a la mitocondria. La mitocondria es un organelo también membranoso, con una doble capa, con una doble membrana. La membrana interna está plegada y eso se debe a la gran función que cumple. La mitocondria es uno de los organelos que participan activamente del metabolismo celular. Vamos a encontrar que dos de las funciones más importantes que tiene la mitocondria, es la del ciclo de Krebs y la de transporte de electrones a través de la membrana interna. Todas contribuyen a lo que es el metabolismo celular.
También dentro de la mitocondria van a encontrar ADN mitocondrial y también ribosomas. Vamos a encontrar ribosomas porque forma parte de lo que es este metabolismo celular, generando síntesis dentro de la mitocondria. Bien. En cuanto al retículo endoplasmático, vamos a encontrar que se divide en retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, está asociado a la membrana del núcleo, se encuentra muy próximo al núcleo y participa de la síntesis de proteínas. En el caso del retículo endoplasmático liso, de lípidos. Es un sistema membranoso, como dijimos, lo van a encontrar formado por una red de sacos y cisternas que se conectan, como les decía, a la membrana nuclear. Y dentro de lo que es el lumen de este organelo hay sustancias como proteínas. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, van a encontrar que se encuentra asociado también a una gran cantidad de ribosomas. Y en el caso del liso, por supuesto que no va a haber este tipo de estructuras. Y lo que va a sintetizar, como les dije, son lípidos. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, proteínas. Los ribosomas, como les mencionaba, que están en constante vinculación con el resto de los organelos, lo encontrábamos en la mitocondria, ahora lo encontramos en el retículo endoplasmático rugoso y también lo vamos a encontrar disperso en el citoplasma. Los ribosomas participan en la síntesis de proteína, como lo hemos mencionado varias veces. Está conformado por dos subunidades, una mayor y una menor. Dice que en el caso de las células animales son 80S. Esas dos subunidades suman 80S. En la síntesis de proteínas en la que participa junto al ARN de transcripción y al ARN mensajero es la traducción. Entre las dos subunidades, junto con lo que es el ARN de transferencia, van a ir traduciendo secuencias de ADN a aminoácidos. Esos aminoácidos después van a polimerizar y formar una proteína. Pero van a pasar toda la información genética de una secuencia de ADN a un aminoácido. Esa es la función que tiene el ribosoma en la síntesis de proteína. Y lo que se da en el citosol, en el citoplasma, es la traducción. Es una estructura bastante simple, pequeña, formada por esas dos subunidades y que cumple esta importante función de síntesis de proteína. Y después tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi forma parte de lo que es también el empaquetamiento de todas las sustancias, formando lo que son vesícula, es un organelo membranoso, también está formado por cisternas, como son sacos aplastados, tiene una cara cis y una cara trans. La cara cis es la que mira hacia el retículo endoplasmático y la cara trans es la que mira hacia las membranas. Todas las moléculas que proceden generalmente del retículo endoplasmático van a ir hacia el Golgi por la cara cis, van a ser empaquetados dentro del Golgi, que cumple funciones de, por ejemplo, glucosilación, agregando glucosa o glúcidos, mejor dicho, a las vesículas que entran a las sustancias que entran al aparato de Golgi, entre otras tantas cosas, porque también participa de lo que es la síntesis de proteína, empaquetándola. Y por la cara trans van a salir las vesículas empaquetadas, todas las moléculas empaquetadas en vesículas para las diferentes funciones que pueden ir desde el propio metabolismo celular para mantener la célula o pueden ser transportadas o llevadas hacia los límites de la célula donde está la membrana y allí exportadas al exterior para cumplir otras funciones. Y por último, los lisosomas. Los lisosomas son estructuras con un aspecto de vesícula rodeado de una membrana, de una sola membrana, y lo que hacen es liberar enzimas hidrolíticas de un pH muy bajo, que se encargan, por ejemplo, de destruir
estructuras o moléculas, básicamente moléculas, que ya no sirven, o sustancias que pueden estar de cierta forma, entre comillas, intoxicando la célula, y los lisosomas a través de estas enzimas hidrolíticas las van a eliminar, las van a hidrolizar. Hasta ahí la estructura en general de la célula, con sus diferentes organelos y sus principales funciones, y lo que es la estructura al final del núcleo, con los poros del núcleo, que forman esos canales muy selectivos gracias a esos receptores que se encuentran en los poros. Hasta ahí la estructura de la célula entonces, y espero que les sirva.